sorpresa estar de nuevo con ustedes. David Arias Canela y quienes habla, Paino Abreu. Vamos a hablar de nuevo con ustedes sobre temas ambientales. Yo tengo dos temas, David, hoy. Vamos a ver si el director nos ayuda con un video que tenemos ahí. Vamos a completar el programa de la semana anterior, donde trabajamos el tema del plástico y los efectos dañinos que causa este material difundido en la naturaleza de manera abierta y libre por todo el mundo. Y luego hablemos un poquito sobre el tema Miranda otra vez, porque se mantiene vigente en la palestra pública, entonces siempre tenemos que conversar sobre eso. De manera que si el director nos ayuda, podemos hablar del tema de los plásticos de nuevo, a partir de un video producido por la EPA de Estados Unidos, donde ofrece información y vistas interesantes sobre el tema del plástico, especialmente a partir de ese regalo tan bondadoso que nos hacen en los supermercados. Estos empacadores de los supermercados te dan bolsa y bolsa y bolsa. Si tú quieres una bolsa por cada tontería que tú compres, te la dan. No se oponen, ni siquiera los dueños del súper se dan cuenta de eso. Que los empacadores te dan toda la funda plástica que tú quieras. Tú compras 100 artículos diferentes y te pueden dar 100 fundas, 100 bolsas plásticas de esas. Entonces el problema que hay detrás de esto es que la gente no se da cuenta cuánto daño produce el plástico ya en el ambiente. Después que tú llegas a la casa, sacas el producto de la bolsa plástica, ¿dónde va a parar esa bolsa plástica? Muchas veces la reusa de nuevo en cualquier otra cosa, pero normalmente eso va a la basura. Sí, correcto. Y va luego recogido y depositado en un vertedero. Ese es en el mejor de los casos, David, porque en el peor lo que pasa es otra cosa. Esas bolsas se tiran por la calle, las llevan los camiones y vuelan con el aire. Cuando tú vienes a verla, terminas mirándola en la copa de un árbol, ¿verdad? Pero donde peor daño hacen es cuando terminan en el estómago de muchos animales. Porque, por ejemplo, cuando van al mar, ya hemos visto en otras ocasiones aquí como muchos animales marinos la confunden con medusas y otras cosas y se las tragan. Es el caso de las tortugas, es el caso de los, incluso hemos visto el caso de ballenas, hemos visto el caso de marlin y hemos visto, bueno, ahí, mira, el video que yo quería, que lo podemos ir leyendo con los evidentes, esa es una triste historia de los plásticos. Y ahí comienza hablando de lo que estábamos diciendo aquí, del supermercado. Ahí está. Entonces, tú estás viendo ahí lo que dice que se consume anualmente. 500 billones y un trillón de bolsas de plástico. Y un trillón. O sea, que eso es una cosa espeluznante. Podemos seguir. Está viendo, el problema del reciclado del plástico, que la otra vez lo enfocamos también con este señor que estuvo aquí con nosotros, es más costoso prácticamente que producirlo nuevo. Y por tanto, no es un mecanismo idóneo para salir del plástico, porque es costoso igual que, o peor, que producirlo nuevo. De manera que la ventaja que nos da el reciclarlo, o sea, volverlo a usar, no es tanta. Vamos a ver ahí, ¿a dónde van las bolsas plásticas? Lo que estábamos hablando, fíjate. Ahí tiene el vertedero, ¿verdad? Sí. Que ese sería el mejor de los casos. 8 millones de libras de plástico se al mar, acumular. cada año. Dice, cada año. Cada ¿verdad? año, sí. Mira lo que hablábamos de bolsas en la copa de los árboles. Y eso lo vemos diariamente. Porque la gente la tira. Mira, animales salvajes ya. Con plástico en la boca. Mira otros casos marinos, como las focas y leones marinos, y todos ellos tienen el plástico con su contacto directo. Mira el tema que hemos mencionado en otras ocasiones, en las alcantarillas. ¿Qué es lo que pasa? Mira el proceso de tapamiento de las alcantarillas con el plástico. Sí, y eso es importante, ingeniero, porque la gente dice que el gobierno o la alcaldía no arregla la calle y se inunda. No son ellos, somos nosotros que depositamos esa funda plástica y se tapan, mire, se corta. Cada uno de nosotros que tira un vaso plástico, un papel, una bolsa, está tapando la alcantarilla y después que no se quejen que se inundó la calle, ¿verdad? Mira lo que pasa en el mar. Sí, pero por allá arriba ya es plástico.
del 10% de los desechos que llegan, oye eso. Mira, ese tema de la fotodegradación con el pasar del tiempo, así que la luz solar la degrada, pero la convierte en otros, por ejemplo, en Polímeros, polímeros. Que son entonces tóxicos. Imagínate. Peor todavía. Muy dañino a la salud de todos. Contaminación de suelo y vía, mira el caso de las tortugas, cómo la confunden con otra cosa, y finalmente un plástico en esos animales que va para los mata. Sí, los mata. Mira el caso de otros peces, mira. Una ave muerta. Ahí la semana pasada presentamos aquí el caso del estómago de gaviotas, cómo estaba lleno de tapas y pedazos de plástico. O sea que es un efecto criminal de la naturaleza. Mira eso. Miles y miles y miles de animales mueren. ¿Qué hacemos? Dice esta presentación. Bueno, una solución es cambiar el uso de bolsas plásticas por bolsas de tela. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestra propia bolsa a los supermercados. La gente no quiere eso por la comodidad de que le dan las cosas ya, pero si usted es ambientalista, si usted considera que el plástico hace daño a la naturaleza, pues adquiera su bolsa de tela y vaya con ella al súper y meta toda su compra ahí, y esa bolsa pues no va a tener que botarla, sino que la va a usar siempre y va a evitar que suceda esto. Si todos hiciéramos lo que estamos diciendo, pues comenzamos a resolver el problema del plástico. Oye, mira eso. 1.330 billones de bolsas. 560, es increíble. En Bangladesh dice que se prohibió el uso del plástico, pero Bangladesh es un país relativamente pobre, igual que nosotros. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? Sí, mira. China dice que prohibió las bolsas plásticas también. En el caso de Irlanda, hace tiempo, fíjate, ellos comenzaron en el 2002 a la prohibición y ya han logrado disminuir el 90% el consumo del plástico. Ruanda, otro país relativamente pobre como nosotros en África, prohibió también las bolsas plásticas. Es cuestión que a veces la cultura, en Israel, en Canadá, en la India, en Botswana, en Kenia, en Tanzania, África del Sur, Taiwán, Singapur, también han prohibido o están en proceso de prohibir las fundas plásticas. En San Francisco, Estados Unidos. la ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? En 2007, el 27 de marzo, se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos que prohibió. En Oakland y Boston están considerando la prohibición. Polietileno es el compuesto fundamental de las bolsas plásticas. Que se obtiene de petróleo, sí. Y eso viene del petróleo, de manera que si reducimos el consumo de plástico, estamos reduciendo el consumo de petróleo, por tanto estamos haciendo ahorro de un combustible fósil que afecta a la humanidad en otro sentido también. China ahorraría 37 millones de barriles de petróleo cada año si prohíben la bolsa plástica. Imagínate. Oye. Entonces hay gente que ignora esto, pero tú no, ya lo sabes, dice la indicación de tú no lo ignoras, tú que estás viendo esto, ya tú sabes que disminuir el uso de bolsas plásticas es ayudar a mantener nuestra naturaleza limpia, ayudar a la supervivencia de muchos animales y ayudarnos nosotros mismos. ¿Ah? Hay que buscar una forma de cómo disminuir. Aquí en República Dominicana hay algunas compañías, supermercados, que ya tienen una metodología que te cobran por lo menos la bolsa de plástico. Y por poco que te cobre, la gente dice, no, yo me lo llevo así mejor. El movimiento ambientalista dominicano, que usualmente protesta por cualquier situación, tumba un árbol en una calle, en un lugar, y hay un movimiento de protesta ambientalista. Fácilmente eso llega a los medios y se convierte en un asunto mediático de algo de alto alcance. Y cualquier tipo de empresa que quiera desarrollar una industria, pues se ve siempre con el problema de los ambientalistas. Sin embargo, no vemos los ambientalistas trabajando esta temática tan importante. ¿Cómo sería lograr acuerdos sustanciales
con las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema y los centros comerciales más importantes. O sea, ya el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública y otras instancias del Estado tienen que acercarse al CONEP. Este es el tipo de cosas importantes que hay que tratar para que el empresariado dominicano y las organizaciones de comerciantes se den cuenta que hay una forma de ayudar, óyeme, siempre que estén motivando e incentivando al público a usar otra forma de empaque que no sean las bolsas plásticas. Y de paso se ahorran unos cuartos, óyete. Sí, un dineral. O si no, que le coloquen un impuesto a ese plástico. Sí. Aquí los ambientalistas, entre comillas, están en todo, menos en misa, como dice el refrán. Porque entonces, por ejemplo, con un tema como Miranda, que todavía está en noticia, porque hay dos aspectos, el tema Miranda. Hay todavía grupos que se oponen a que se explote el mineral que está en Loma Miranda, y hay otros que, o los mismas gente, quieren que se convierta en área protegida. Y ahí está una comisión del Senado llamando a vista pública para discutir el tema de si convierten a Miranda en un área protegida. Y yo creo que tú y yo podemos hablar de ese tema porque conocemos perfectamente a Miranda. Y hay unas imágenes ahí que yo quiero que me las pongan de nuevo para recordar. Ya la hemos visto antes en el programa, pero para recordar lo que es Loma Miranda. Entonces, ¿cuál es el problema, David? El problema es que hay una compañía en la República Dominicana que se llamaba Falcon Bricks, o Falcondo, que vendió sus acciones a otra que se llama ahora Strata Nickel y que es la dueña de Falcondo, pero para los efectos dominicanos es lo mismo. La compañía sigue funcionando y operando, llámese como se llame, es lo mismo. Entonces, ellos dicen que la ley del mineral, o sea, la cantidad de ferroníquel dentro de los terrenos que procesan en la Loma de la Peguera, ya no le da lo suficiente como para competir en el mercado. Y entonces tienen que irse a otro sitio. Ya ellos han ido a Loma Caribe, ya están en Loma Ortega, en La Vega, y ahora quieren explotar a Loma Miranda. Ahí dicen que hay suficiente mineral como para que les dé la ley que ellos necesitan para ir al mercado. Sí, ahora, la ley, para que la gente entienda, es el nivel de concentración que se necesita en el producto final. Entonces, esa es el área de Miranda. Ese es Loma Miranda. Entonces, volvamos a los argumentos. Los argumentos son de esos grupos ambientalistas de que supuestamente hay una diversidad biológica en la zona que desaparecería, y por otro lado hay una producción de agua, o sea, el sistema hidrológico de la zona de La Vega y Bonao se vería afectado para la producción de arroz y otro cultivo en el valle. Nosotros hemos desmentido esa parte aquí, o sea que por ese lado no es cierto el planteamiento de que se impida la explotación. O sea, se podrá impedir por otras razones, pero no por esa, porque nosotros hemos averiguado que eso es incierto. Eso ha sido un embuste del tamaño de la República que se ha pregonado y se ha multiplicado por gente que entiende que eso no debe ser explotado. Bueno, esa es su posición, esa es la posición de ellos, pero no es el argumento correcto para impedir que eso se haga. Entonces, de nuevo, que eso quede claro, porque nosotros en este programa le hemos dicho la verdad a la nación, ¿no? Ahora, que se explote o no Loma Miranda ya es un tema que tiene que decidirlo el Estado Dominicano, ¿verdad?, a través del Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias del gobierno que pueden determinar si las condiciones ambientales en que se propone la explotación puede ser hecha sin afectar de manera importante el medio ambiente en la zona, ni la hidrología, como se señala. Exacto. ¿Verdad? O sea, hay una parte importante, ingeniero, que usted hablaba, y era, ahí vimos un rillito, que es el río Jagüey, ¿no? Que usted lo recorrió a pie. Claro, lo caminamos nosotros a pie y vimos que produce aproximadamente 1 metro cúbico en promedio anual, pero no todo el año. Ahora mismo te pasa por ahí, lo que va a ver es un hilillo de agua. Ahora cuando comienza a llover en abril y mayo, pues aumenta y el promedio anual es 1 metro cúbico de agua. Entonces lo que se ha conversado con la empresa y lo que plantean ellos es que ese río prácticamente no sería afectado porque no sería un área, el área donde nace y circula no sería minado, ¿verdad? Correcto. Entonces,
Lo que vimos también nosotros cuando fuimos allá es que esa zona de Miranda es una zona que ha sido trabajada anteriormente. Sí, vivían grupos de campesinos que cultivaban de todo en esa loma y todavía quedan los restos y los rastros, uno los ve ahí. Entonces, ¿cuáles son las características necesarias y suficientes para reclamar y convertir un lugar determinado en área protegida? Ese es el río Jagüey. En ese momento estaba preciosísimo cuando firmamos eso. Y más o menos lleva 1 metro cúbico ahí por segundo. Pero tú que eres una persona que de los pocos dominicanos que conoce profundamente lo que es una área protegida, porque incluso tú has no solamente trabajado en el sistema, has dirigido procesos intensos. Las características que se requieren para considerar y declarar una área protegida, pues tienen que ser temas como el endemismo, ¿verdad? Temas como bosques nativos, como una multiplicidad de biodiversidad que nada más existe ahí. Que no cuenca hidrográfica, ese tipo de cosas son. Ese es un problema aquí en el país, en casi toda nuestra área protegida, que muchos han sido declaradas sin tomar en cuenta cuál es el objetivo para declarar un área protegida. Entonces, hay que identificar cuáles son los objetivos claro y preciso que se necesitan para que un espacio sea protegido y no proteger espacio por protegerlo, porque además no tenemos ni siquiera recursos. Ahora mismo tenemos 123 áreas protegidas y no llegamos ni a un 40% de áreas realmente administradas, que tengan guardaparques, que tengan administradores, que tengan un seguimiento, que tengan un plan de manejo y adecuación ambiental, porque son demasiados espacios, ¿verdad? Y tenemos pocos recursos. Mira, aprovechemos esa fotografía que está ahí para dialogar con nuestro público, la opinión que tenemos nosotros sobre el tema Miranda. Yo creo que es una oportunidad grandiosa que tiene el Estado Dominicano para reivindicarse a sí mismo y la propia empresa también, porque una de las razones por las cuales la gente tiene un poco de retaliación con estas cosas y que realmente a veces mucha gente se suma al ambientalismo que propone la no protección, es porque la propia empresa en su historia pasada no trabajó adecuadamente el proceso de minado y recuperación de los terrenos. Y hoy en día todavía tú pasas, sobre todo lo que puede volar por Bonao, y yo, ante la presencia de Dios, el hecho de que ellos hayan removido gran parte de Loma La Peguera y Loma digamos, Caribe, y aún Loma Ortega, y el proceso de recuperación de esos terrenos haya sido tan lento, que ha durado decenas de años. Eso no puede ser. El gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad. Si acaso hay un proceso de discusión y de solución en beneficio de la empresa para que se pueda explotar Miranda, para que la negociación se haga sobre la base de un proceso de recuperación relativamente rápido de las zonas nuevas que se minen y de lo que ya está minado. Correcto. Sí, eso es muy cierto. Incluso la empresa lo reconoció, porque no hizo un manejo adecuado en principio. Pero yo siempre pienso que la presión incluso de estos grupos ambientalistas que juegan su papel importante, la misma presión del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho que estas empresas aumenten sus niveles de recuperación de las áreas afectadas. Ellas estaban en el año pasado en menos de un 40%, ya hoy están por encima de un 60%, pero eso hay que llevarlo por lo menos a un 90%, para que las áreas minadas vayan siendo recuperadas, ¿verdad? Y se no obligue a cumplir la ley en el sentido de depositar los recursos que se requieren para ese proceso de recuperación. Mire, hay otra parte que no se habla, que la gente también se opone, como usted dice, al minado, y el manejo de los recursos económicos. La gente plantea que donde hay minas los pueblos son pobres, y plantea Cotuí y el mismo Bonao, que son pueblos que Bonao ha crecido un poquito, pero se mantienen como rezagados. Entonces la gente a veces eso, como en el trasfondo, lo lleva en la mente y dice, sí, pero ¿para qué explotar las minas si los beneficios no llegan al pueblo? Entonces hay que trabajar también una política, porque si realmente la empresa le da un porcentaje a esas poblaciones, a veces esas poblaciones no manejan adecuadamente ese dinero. Entonces, ahí también hay que manejar esa situación para que la gente entienda que la explotación minera sí es un beneficio para las poblaciones que son afectadas, pero hay que tener un manejo claro y adecuado. Yo te voy a decir sobre lo que tú estás diciendo. Este programa, Voces de la Naturaleza y nosotros mismos, estamos dispuestos a vincularnos a cualquier movimiento ambientalista dominicano
que quiera trabajar eso que está diciendo, es decir, para cuestionar, reclamar y obligar al gobierno y a los ayuntamientos que reciben los recursos producto de la explotación minera a preparar, formular y ejecutar los proyectos de desarrollo que se requieren con el uso de estos recursos, porque hay que recordar de nuevo que es un recurso natural, pero es un recurso natural no renovable. Es decir, los metales no se renuevan. No. ¿Verdad Eso que no? Si entonces, tú lo sacaste, ya lo sacaste. Sí, Ahora, el valor de eso sí se puede renovar. ¿Por qué? Porque eso tú lo puedes invertir y reinvertir en proyectos de desarrollo que generen empleo, que generen riqueza, que generen ingresos y que generen bienestar. No a la generación actual solamente, sino que sea proyectos de desarrollo sostenido, así que los que vienen detrás también se beneficien de un metal que ya no estará ahí en el subsuelo, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a trabajar con eso, porque los ayuntamientos como que reciben estos recursos y no ve qué es lo sabe. que han hecho, ¿verdad? El propio Estado, la parte fiscalista del Estado que recibe por impuesto y por participación una cantidad importante de recursos, pues naturalmente debe mostrarle a la sociedad qué es lo que está haciendo con estos recursos para que se pueda ver el impacto positivo de la explotación de la minera. explotación minera, exacto, que es una de las cosas que la gente dice, bueno, pero ¿y para qué? Si se llevan el dinero, si no hay un beneficio real para la población. Entonces hay que trabajar eso como usted dice. Otra cosa importante que se nos quedó ahorita, por ejemplo, la gente piensa que cuando se hace una minería, el terreno queda desolado. No, hay ya, por ejemplo, lo que se hace es que el suelo superficial, la parte donde se dan los cultivos, donde se dan la planta, se remueve y se coloca en un lugar, se extrae el mineral y ese material de nuevo se coloca encima del área minada y se plantan y se siembra. O sea, para que la gente entienda que el suelo no queda abierto. La empresa ahora en estos momentos tienen la obligación legal, nacional e internacional de entregar un terreno reforestado. Pero mira, eso que tú estás diciendo ahora, nosotros mismos pudimos palparlo. Es que la propia empresa, yo no entiendo cuáles son los mecanismos publicitarios que tienen, porque la propia empresa, a pesar del pasivo ambiental que todos vemos que falta ahí, que hemos hablado aquí ya, pero sí ya ha logrado procesos de recuperación relativamente rápidos en el caso de Loma Ortega. Sí. Ahí nosotros mismos pudimos percibir que realmente ya hay áreas recuperadas de manera excelente y eso puede ser divulgado y mostrado a la sociedad y prometido en términos de qué tiempo va a pasar después de removido el terreno para las fases siguientes de recuperación. ¿No es así? Sí, correcto. O sea que eso es importante que la gente lo entienda, porque mucha gente dice, no, que van a dejar eso pelado y ya. O sea, nosotros Eso no no nos es así, ponemos ¿no? a la minería per se, No. ni tampoco estamos a favor de la minería per se. Aquí hay que ponerse claro, el Estado Dominicano tiene que mostrarle a la sociedad que un proyecto minero, después de estudiado fehacientemente en términos de los estudios de factibilidad y estudios de impacto ambiental, y luego de la evaluación correspondiente de esos estudios de impacto, han sido trabajados de manera que puede ser realizados sin problemas mayúsculos en términos ambientales. Eso debe mostrarlo el gobierno, sí. Es la autoridad que nosotros hemos escogido para que nos gobierne, que tiene instituciones cuyas leyes, reglamentos, normativas y equipos técnicos tienen que tener la capacidad para hacer ese trabajo, tienen que decirle a la sociedad, señores, eso se puede por tal y cual de razones, eso no se puede por tal y cual. Entonces, es a nivel de esas instancias que se pueden tomar decisiones generales para la República Dominicana, no a nivel de una vocinglería en la calle de gente que no sabe lo que están diciendo y otros que lo que se están llevando de lo que escucharon a un buen comunicador que hable bonito y cualquier cosa. Y eso no tiene sentido en esta etapa de la humanidad. Estamos en el siglo XXI, señores, hay toda clase de tecnología. Hay toda clase de posibilidad tecnológica para explicar un problema, si afecta o no afecta, si daña o no daña, ¿Y cómo controlarlo? si beneficia o no beneficia. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado propiamente dicho, a través de sus entidades, no haya sido capaz? Esto para mí es inconcebible, que esto esté en manos de los grupos que ha estado y a nivel de decisiones congresuales, donde normalmente no hay ese tipo de conocimiento técnico.
¿verdad? Sí, eso es correcto. Bueno, yo creo que hemos una vez más enfocado el tema Miranda con el nivel de responsabilidad que nos caracteriza a nosotros en este programa. Nosotros no le hemos escondido nada a la sociedad dominicana, pero tampoco estamos justificando nada tampoco. No, o sea, Sino que lo que nosotros estamos de que acuerdo las cosas se hagan correctamente. con una minería responsable. Con eso que nosotros estamos de acuerdo, una minería responsable. Pero también estamos exigiendo que el Estado pues, establezca políticas claras. Porque tú no puedes estar con una empresa o con una inversión diciendo ahora sí y mañana no. Porque usted Mira, tiene que ese término de minería responsable que tú acabas de usar, yo creo que podemos volver a hablar del tema minero aquí, no propiamente de Miranda, sino del tema minero, sobre esa base, ese término. ¿Qué es lo que es una minería responsable? Es un término ya que ha sido, digamos, asumido prácticamente por la mayoría de las grandes empresas mineras del mundo, y se ha tenido que colocar no solamente a nivel de los países particulares, sino a nivel de convenios y acuerdos mundiales que garantizan que, ¿verdad?, estas cosas se apliquen adecuadamente. Bueno, yo creo que nos han hecho una ceñita por ahí que debemos terminar este programa, por tanto debemos despedir a Voz de la Naturaleza, recordando a nuestra gente que el jueves a esta misma hora podemos encontrarnos de nuevo aquí por su canal. Hasta luego, amigos.